y que es un deporte pues que no todo el mundo tiene accesibilidad, que es un deporte caro, que es un deporte exclusivo. Es de hippies, por así decirlo, tener una furgo camperizada, pero tener un velerito es de pijos. Sí. Cuando en realidad es algo súper parecido, ¿no? Cambiar un poco el chip también de muchas personas, Copa del Rey, de esto, que al final lo que hacen es que la gente de fuera nos vean como los Tengan una pijos de la imagen vela. equivocada, ¿no? Exacto. Antes de salir a navegar, ¿cuánto hay de estrategia y cuánto hay de improvisación? Bueno, bienvenido al podcast del Costa Blanca Sports. Muchas gracias. Vamos a introducirnos hoy en el mundo de la vela, de tu mano, de Antonio López. Vamos a ver diferentes aspectos que nos vas a contar un poquito, que consiste un poquito cómo es ese entorno, que es el mar, que es un poco un entorno impredecible, ¿no? Que al final no es un sitio donde, digamos, va a salir todo conforme lo tengo pensado, que hay que depender de muchos aspectos. También un poco del tema de cómo es un profesor de vela, cómo funciona con el tema de los niños, también un poco si es un deporte a nivel económico, si se requiere muchos recursos económicos o si puede acceder todo el mundo, y también un poquito saber qué te ha aportado el mundo de la vela a nivel un poquito personal. Eso es lo que vamos a hablar. Así que gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Antonio, bienvenido. Lo tengo que leer porque hay un montón de campeonatos que has ganado. Campeón de la Excellent Cup en Optimis 2011, campeón de Europa en Optimis por equipos 2012, campeón de España absoluto en Optimis 2013, campeón absoluto IDRC de la Copa de la Reina 2019 con la embarcación El Carmen. También campeón absoluto IDRC de la Copa de la Reina 2021. Y bueno, un ETC enorme. Y aparte también como entrenador a destacar campeón de España absoluto 2021 y campeón de España en absoluto 2025 con Alejandro Valero también. Sí, en Optimis. ¿Cómo se digiere tanto éxito y tantas cosas ganadas? Cuéntame. Al final es seguir, ¿no? La digestión rápida tarda poco y es continuar con el trabajo que me gusta hacer, con el deporte que siempre me ha encantado. El que llevo practicando desde que tengo 6-7 años, que es la edad más o menos a la que los niños suelen arrancar en las escuelas de vela. 6-7 añitos. 6-7 añitos. En realidad, cuando son hermanos pequeños sobre todo, cuando ya tienen algún hermano mayor, arrancan a los 5, 6 incluso. Si ya saben nadar y más o menos pueden andar, tienen buena capacidad física y tal, a los 5 o 6 años pueden arrancar. Yo empecé a los 6-7 y desde ahí pues sin parar. Empecé en el Mar Menor, que es de donde soy. Empecé navegando en Optimis, en un barquito pequeño, al principio con mucho miedo como todo el mundo, porque es un deporte que al principio cuesta un poquito arrancarlo. Hay que tener confianza en el mar, hay días de mucho viento. Luego hablaremos del invierno, del frío, que también es sacrificado, es complicado y cuesta un poquito arrancar, pero una vez que se arranca, casi todo el mundo nos enamora de este deporte. ¿Te vino este deporte por tu papá también, por tus padres? ¿O no, apareció así? Más bien por mi tío. Mi tío sí que ha navegado toda la vida. Mi prima mayor es con la que yo la tenía un poco de ejemplo porque ella sí que competía, me saca 3-4 años y yo quería arrancar para hacer lo mismo que ella. Y porque yo veía ahí delante en la playa a todos los niños como yo, un poquito más mayores, cada uno con su barco, que es el Optimis, que es el con el que se empieza. Y digo, joder, yo siempre quería un patinete, quería un kart, quería un skate, quería hacer un poco el loco con alguna cosa y dije, si puedo llevar yo un barco, vamos para allá. Qué guay. ¿Cómo es el trabajo de un entrenador de vela? ¿En qué consiste tu día a día? Bueno, nosotros entrenamos 4 días a la semana, siempre los fines de semana. Por eso también es un deporte sacrificado para los niños, porque van todas las mañanas al colegio y todos los fines de semana también se tienen que levantar temprano para hacer el deporte. Entonces nosotros trabajamos en fines de semana y aquí yo estoy trabajando en Alicante, en el Club de Regatas de Alicante, que también trabajamos entre semana, los miércoles y los viernes por la tarde. Nuestro trabajo abarca un montón de cosas, aparte de toda la parte técnica del propio deporte como tal, enseñarle pues, sobre el mar, sobre el clima, sobre el viento, sobre todas estas cosas que también son variables que dependen que están en nuestro deporte. También tenemos un montón más de trabajo que es lo que se nos hace más duro, que es toda la parte de ser conductores, porque nosotros tenemos que llevar a los niños en furgoneta, con nuestro remolque, con los barcos, con la lancha y cruzarnos. Yo me he ido con los niños a Italia, a Eslovenia, a Galicia varias veces, ida y vuelta. Entonces esa es la parte un poco más el tema de la infraestructura, que no se ve de nuestro trabajo y que forma parte del trabajo de un entrenador de vela, que poco a poco, en mi opinión, debería ir desapareciendo y deberíamos tener más apoyo de otras personas, porque también somos los nutricionistas de nuestros niños, los fisios, los psicólogos, somos un poco todo, porque no tenemos la infraestructura dentro de un club náutico, que luego hablaremos del tema del dinero en este deporte y tal, pero quizás no es tanto como se piensa, a nivel base por lo menos. Entonces nuestro trabajo abarca un montón de cosas, no solo la parte técnica, aunque obviamente es lo que más Veo trabajamos. que tu trabajo está enfocado sobre todo en el trabajo de vela con niños, ¿no? Sí.
¿Hay Sí, otro tipo de entrenadores también sí, por que supuesto. van Sí. avanzando con más adultos? Sí, yo no te lo he dicho, perdona. Yo trabajo con niños de eso, de que arrancan más o menos hasta los 14, 15 años que pasan a la siguiente clase. La clase en la que yo entreno son los óptimos. Después pues pueden elegir en diferentes clases juveniles. Está el 420, está el láser, está el Snipe, hay algunos barcos y luego ya el salto a clase olímpica, quien puede o quien quiere o quien tiene esa ambición y ese ¿A sueño. partir de qué edad es ese salto? ¿Tienes que ser mayor de edad o No necesariamente, pero suele ir un poco suele? hilado, sí, Vale. suele ir más o menos hilado, un poco como en casi cualquier deporte profesional. A los 17, 18 años ya es más o menos cuando te conviertes en profesional. Ya a nivel de competición, cuando has competido, cuando Ujú. vas con este velero y hay algún problema con el tema del viento, con el clima, con esa presión, ¿cómo podéis salir en ese momento? ¿Exactamente ahí os preparáis previamente a saber que va a haber alguna situación así? ¿O es un poco más, un poco lo que fluya? No, está bastante preparado. Luego depende de la habilidad, de la pericia de cada regatista, ¿no? También depende si estamos hablando de un barco grande en el que hay muchos tripulantes. Entonces la comunicación, la coordinación entre todos en la tripulación va a ser Será vital, ¿no? Entiendo. fundamental, claro. Y luego en lo que yo trabajo ahora mismo, que es con niños, que van ellos solos en el barco, es un barco individual, pues hay que darles las herramientas para que ellos sean capaces de decir, joder, hoy tenemos un parte, una previsión fuerte, hoy tengo que llevar la vela así preparada, que va a ser tirándole a todos los sistemas fuertes, dejando la vela muy planita y teniendo el barco gobernable. O sea, los niños saben que se van a afrontar, o sea, o van a experimentar un día con el mar duro. Ujú. Sí, Y los preparáis, se lo decís, no les viene de sorpresa. es fundamental que lo Ok. sepan. Sí, O sea porque que va un poco también a la hora de un poco de madurar sí. también. Maduran bastante pronto, ¿no? Son responsables, saben a dónde van, Sí, porque es un entorno peligroso. evidentemente cada regatista tiene su personalidad y tiene su nivel de maduración. Algunos maduran antes, otros maduran después. Pero sí, es fundamental esto. Al final tienes que tener muchas cosas. Por ejemplo, cuando vas a jugar al fútbol tienes que estar preparado de llevarte los zapatos. Dicho así mal y pronto, y que no me maten los del fútbol, ¿vale? Pero cuando tienes en la vela tienes un montón de material. Y son niños pequeños que lo van perdiendo todo. Claro, Entonces, sí. solo de ir perdiendo, de que les echemos la bronca a los entrenadores o a los padres, que las cosas valen un dinero. Eso ya es maduración. Y luego también el tema de la previsión meteorológica. Es fundamental saber lo que te vas a enfrentar en el mar para poder prepararte, para poder saber si ese día vas a tener que ir por aquí, ir por allá, o Muy si bien. vas a tener que comer más o menos, incluso ya a un nivel un poquito ¿Ah, sí? más. Sí. Cuanto más viento hay, más fuerza te va a hacer el barco, más tienes que tirar tú contra el barco para que el barco vaya hacia adelante. Sí, 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 sí. Entonces, claro, por eso la preparación física O sea que es y súper completo, entiendo, este deporte, la verdad. es muy completo. Dentro de la estrategia, antes de salir a navegar, ¿cuánto hay de estrategia y cuánto hay de improvisación? La pregunta va enfocada más que nada porque el entorno en donde estáis es un mar, entonces puede ir cambiando. Entonces, cuánto pesa cada cosa? ¿O va por igual? Previo a salir al mar, casi todo, hay poquita improvisación. O si se quiere trabajar profesionalmente, poquita improvisación. Todo se intenta preparar, se intenta prever, como te he dicho, se mira una previsión, se prepara ya el barco, te preparan mentalmente. Y decís, oye, voy a tener tantos espacios, o sea, hoy voy a tener 3 escenarios. Posiblemente os veamos con el A, con el B, ¿no? Preparéis un poquito para Ujú. cada uno. Y luego en el agua sí que hay una parte de improvisación, de intuición, de talento, de adelantarme a lo que va a hacer el viento, adelantarme a lo que va a hacer el resto de personas respecto al viento, para poder hacer menos recorrido, hacer el recorrido más pequeño, llegar antes a la meta. Eso me imagino que será Porque, también la experiencia, ¿no? Te lo da. claro, claro, y también hay niños que desde muy pequeños tienen este Y cuando talento. ves que algún niño tiene ese pequeño don, digamos que puede Sí, hay que ir a puntear un muerte, poquito con hay él, que ir a ¿no? muerte, hay que exprimirlo, hay que Claro. apoyarle, hay que exprimirlo, hay que detectarlo también. ¿Has detectado alguna vez algún alumno así? Sí, claro, Sí. claro, hay niños que tienen una capacidad de orientación espacial, de saber de dónde viene el viento innata, parecen veletas, o sea, ellos se ponen de pie encima del barco y dicen por allí, porque por aquí se me va a morir el viento. Y Y el haces, resto ¿no? van para allá, él hace pa, y primero. Sí, 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 entonces la parte de la estrategia es súper importante. Importantísimo. Dentro de tu experiencia, ya como profesional, ¿cuál crees que ha sido para ti un error que tuviste que dijiste, o sea, la he fastidiado, esta vez sí que me he equivocado, no hay marcha atrás"? Y aparte de ese error, un poquito, ¿qué aprendiste? O sea, entiendo que un error que hayas perdido alguna competición o alguna carrera, porque yo siempre digo que, por ejemplo, yo tengo un nene pequeño, siempre le digo Sí, que a veces se gana y a veces se aprende en vez de perder.
Entonces me gustaría saber qué día o qué carrera fue esa que dijiste, "Bah, lo sabía, me equivoqué, pero bueno". Sí, buah, es que hay muchas. Te has equivocado muchas veces. Sí, claro, estoy súper de acuerdo con lo que dices, yo se lo digo mucho a los niños, ahora hemos fallado, pero el mejor profesor no soy yo, ni él, el mejor profesor es el error. Ahora has Muy bien. fallado y va a venir muy bien porque el objetivo no es ahora, el objetivo es luego, en Semana Santa, el objetivo es luego, en verano, que Muy ahí, bien. ahí vamos a ir a muerte, ahora hay que fallar, está bien. Al final, como te digo, es un deporte en el que por mucho que tú tengas talento, tengas bien preparada la estrategia, seas bueno tácticamente, defenderte con otros barcos, puede pasar cualquier cosa. Es un deporte en el que no nos gusta hablar de suerte, en ningún deporte, ni de merecimiento, pero la suerte influye. En este Suerte influye deporte la aquí, en suerte este deporte influye. sí, ¿no? En la suerte Un influye en este poquito. deporte un poquito más, incluso yo diría que en el resto, porque dependes del medio, dependes del clima, y si al final hay niños que pesan, yo te hablo de niños porque es con lo que más Sí, sí, trabajo, sí. ¿no? Al final hay niños que pesan 35 kilos, hay niños que pesan 50 kilos, que es un poco los rangos de por abajo y por encima, y claro, al que pesa 50 kilos le interesa que haya más viento, y si en el momento dado, en la competición señalada del año, que puede ser el Campeonato de España, por ejemplo, tenemos un parte, una semana de mucho viento, pues el que pesa 35 kilos ha tenido mala suerte en esa... Claro, 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 Vale, claro. no las va a tener todas de sí, entonces al nivel máximo al que él puede llegar seguramente le va a costar más llegar, y ha sido simplemente por cómo ha sido la meteorología en esa semana. Entonces, claro, errores de estos de pensar que así quiero ir por aquí, que hoy pienso que el campo de regatas va a estar más favorecido por el lado derecho, siempre hablamos del lado derecho del campo, al lado izquierdo del campo, y decido ir por allí y luego rola el viento y dices, joder, iba, lo típico que dicen muchos los niños, iba primero y al final he hecho tal, me han pasado todos Me por imagino que escucharás muchas excusas, mucha ¿no? excusa, claro, claro, va ligado, va ligado. Me encanta, la verdad, es súper interesante. Hay una frase que a mí siempre he escuchado que el mar no perdona, Ujú. sino que retrasa un poquito el error. ¿Cómo lo ves tú eso? Uf, pues no lo había escuchado. Sí, es una frase que normalmente como que al final el mar es el que va a decidir las cosas. Sí, Entonces como que no te va a perdonar, lo que va a haber no te lo va a perdonar, simplemente te lo va a ir retrasando. Me llamaba la atención esa frase, no sí, sé si nunca la habías no escuchado. lo había escuchado. A ver, en el mar puede pasar de todo. Y en el mar hay que tener paciencia y en el mar tú nunca le vas a vencer al mar. Igual que nunca le vas a vencer a una montaña, no le vas a vencer al clima. El clima siempre te va a ganar. Tú tienes que estar lo más preparado posible y cuando te venga una tormenta, pues saber capearla lo mejor posible. Hay veces que no puedes enfrentarte a ella, tienes que dejarte llevar, tardar más tiempo, ser paciente, estar confiado. Y diferencia entre miedo y respeto, ahí, ¿le tenéis miedo, le tenéis respeto, le tenéis confianza? Respeto, respeto. Respeto. Sí, también incluso algún día puede haber miedo. Hay barcos que van muy rápidos y hay sensaciones de adrenalina máxima y al principio puede dar un poquito de miedo, es normal. Sé que la vela es muy individual, es un deporte bastante individual, pero también Sí, competís en barcos que son sí, más grandes, con más compañeros. sí, ¿Qué es más difícil, coordinarse con el viento sí. o coordinarse con los compis que tenéis al lado? Buah, es complicado a veces combinarse con todas las personas porque en el barco en el que, por ejemplo, yo he ganado las Copas del Rey, éramos muy amigos, éramos 10 personas a bordo, éramos gente de diferentes edades, ¿no? El armador, que es el dueño del barco, era evidentemente mayor a nosotros, pero éramos una tripulación bastante joven. Incluso nosotros siendo muy amigos siempre habían roces y cada uno tiene su posición, pero claro, esto se ha roto y con el tiempo aprendemos a decir, no se ha roto por tu culpa, vamos a buscar la solución. Entonces, Muy bien. a veces es más complicado combinarse con las personas que adelantarse a lo que puede hacer el Muy bien. viento. Porque sí que es verdad que es un ambiente donde lo que hemos hablado alguna vez, bueno, anteriormente, que hay un Sí, poquito de ego. ¿Qué claro, piensas? como en casi todos los deportes de competición, yo creo. Sí, cuando has ganado, cuando te crees que vas a ganar y está la parte esa de ego de soy el mejor, que a veces es buena, ¿no? Hasta Sí, cierto punto es buena, sí, esa autoconfianza que dices exacto. de aquí no me bajan, porque yo sé lo que valgo y sé que voy a ir a muerte y que el resto me mire a mí, no voy a mirar al resto. Pero claro, también hay mucho flipado que se pasa Ya. un poquito, ¿no? Que todos lo habremos sido en algún momento, Sí. 100%. A nivel un poco usuario de verlo por fuera, Sí. veo como que es algo que no es para todo el mundo, Ujú. ¿vale? Que es un deporte caro, que es un deporte exclusivo y que es un deporte pues que no todo el mundo tiene accesibilidad. ¿Qué piensas de eso? ¿Es A, real? ¿Es verdad? a grosso modo, es verdad. Es un deporte que evidentemente, pues como te he dicho antes, en otros deportes necesitas solo las zapatillas para salir a correr y ya puedes hacer el deporte, ¿no? Pero claro, si nos ponemos a declinar un poco, pues se caen un poco los mitos. Lo que la gente no, en general,
que no se dedica al deporte tiende con este deporte, o sea, lo que se suele ver en la tele, que es la Copa del Rey, toda la farándula de la Copa del Rey, esos barcos son súper caros, son millonadas de barcos. Que se ve también, hablando del Rey, cuando Juan Carlos Sí, vuelve de su sí, parque de atracciones, vuelve a Galicia a navegar sí, con tal. Entonces, claro, eso es el imaginario de la sí. gente un poco, eso es el deporte de la Sí, vela. estáis encasillados en Exacto, ese y es ámbito, un sí. poco por eso, pero así con todo. Es de hippies, por así decirlo, tener una furgo camperizada, pero tener un velerito es de pijos, Sí, cuando en realidad es algo súper parecido, ¿no? Entonces, bueno, empezar con el deporte no es excesivamente caro. ¿Qué pasa? Que este deporte depende de los clubes náuticos. Para practicar este deporte en un club náutico tienes que ser socio. vale. Entonces, eso también de toda la vida, los socios de los clubes náuticos, pues son un Tienen un poco dinero, ¿no? A poco tan son los que son, ¿no? Por así decirlo. Ahora, una vez que tú eres socio, que en algunos clubes no es tan complicado ser socio, en algunos clubes sí que arrancar como socio, empezar esa primera tarifa para ser socio sí que puede ser mucho dinero, pero en algunos clubes como en el Dique de Liquigantes no es tan caro. ¿Qué pagan los padres para que su hijo navegue? Aparte de su cuota de socio, que sinceramente eso no sé cuánto es, pero yo soy socio del Club Náutico de los Nietos en el Mar Menor y son 60 euros al mes la cuota de socio bien, para mí y vale. para toda mi Vale, familia. como un gimnasio, como Sí. cualquier cuota No normal. sé cuánto, la verdad es que aquí en el club en el que trabajo, no sé cuánto es la cuota de socio. Pero ¿cuánto pagan por la actividad de vela? 45 euros al mes. Eso para poder entrenar todas las semanas conmigo y con mis compañeros. El club además les apoya cada vez que hacemos competiciones por aquí, competiciones autonómicas, que son las que nos enfrentamos entre los clubes de la Comunidad Valenciana, sacamos un equipo autonómico y competimos a nivel nacional. Todas estas competiciones en la zona de la Comunidad Valenciana las paga por completo el club. Entonces los niños tampoco tienen que pagar nada. ¿Qué pagan los niños? Todo el material. Al principio el club les deja material de escuela que se llama, pero te sirve para arrancar el primer año, los primeros meses. Luego ya hay que comprar tu barco y tienes que competir cada uno con tu O sea, los material. niños deberían comprarse su propio barco si quieren avanzar. Sí, obligatorio, obligatorio. Ese barco entiendo que duerme en el club. Sí, cada día los sacamos del agua, son barcos que pesan, los que yo estoy trabajando con los que entreno, pesan 30 kilos, 35 con Ok. todo, con todo lo que tú le metes, de herraje, de todo, son 35 kilos más luego la vela, ¿vale? Entonces son barcos que pesan muy poquito, son muy livianos, tú los subes al carrito y los dejas en puerto, en tierra. Vale. Entonces, sí, como en cualquier deporte realmente, si te vas a hacer, por ejemplo, a la nieve, a hacer snow, tú si tienes nivel iniciación amateur, alquilas, pero si ya quieres ponerte a Sí, competir, obvio. tienes que tener tu Sí. material. ¿Qué pasa? Que los barcos son caros. Todo se ha encarecido. Los últimos años los materiales se han encarecido un montón. También la construcción naval. El primer barco que tú te puedes comprar por 500 o 600 euros tienes para tirar un año y O pico. sea que sí que es accesible para todo el mundo. Arrancar sí. Vale. A disfrutar de este deporte sí. Competir al máximo nivel, incluso con los niños los que yo trabajo, de 13, 14 años, que estamos yendo, ya te digo, la semana pasada venimos de Palma de Mallorca, la semana que viene me voy a Las Palmas de Gran Canaria a competir y no paramos. En toda la temporada son muchos viajes que ahí sí, ahí tienes que pagar, por lo menos yo hablo en el caso de mi club, tienen que pagar las dietas y el alojamiento. Claro. El tema de inscripción en la regata y demás, eso sí que lo paga, eso lo paga el club, que está dentro de la cuota y de la tarifa por ser regatista. Entonces, bueno, ¿es más caro que otro deporte? Por supuesto. ¿Es lo que se ve en la tele solo y nos tienen asociados a eso? Desde luego que no. Y ahora que hablas un poquito del tema de los papás, porque como son niños, Ujú. ¿ves un poco presión ahí con el tema de los papás para los niños para que insistan en este deporte? Porque yo no me imagino a un niño Ujú. decir, oye papá, voy a hacer vela. Lo típico, pues Sí, voy a hacer fútbol, sí. pádel, tenis, pero vela, hay Sí, somos mucha bichos presión. raros los que decimos eso. Sí. A ver, los padres son una parte fundamental, porque ya te digo, si la parte económica, que al final quien te va a apoyar, en primer lugar van a ser tus padres, sería imposible. El apoyo que te dan es fundamental, Claro. que crean en ti, por supuesto, si no, no vas a llegar a ningún sitio, si tus propios padres no te apoyan, es súper complicado. Ahora bien, como tú dices, esa presión que a veces sienten los niños debido a los padres también existe. Hay muchos padres que quizás han sido regatistas, no han sido regatistas demasiado buenos, o hubieran querido ser regatistas y no pudieron por cualquier cosa, y quieren poner ese sueño En su hijo. en su hijo. Y eso puede ser muy destructivo, porque Claro. ya es un deporte que es un deporte de competición, que es un deporte en el que hemos hablado antes, hay muchísimas variables, en el que, ya te digo, va a hacer viento, no va a hacer viento, Sí, tengo sí. mejor vela, tengo peor. Bastante presión tienen en el mar como luego para cuando lleguen a casa también, ¿no? Al final Exacto, es una exacto. Que presión para que constante. esté el padre o la madre y tienes que quedar tal, y tienes que clasificarte a un campeonato de España, y tienes que ser el mejor, o la mejor chica, o el mejor Sí, a veces sub-13, o ir al campeonato de Europa, y es como, tío, sí es frena un complicado, la poquito, que verdad. lo primero es aprender a navegar. Aprende a navegar, disfruta de la vela. ¿Te gusta navegar? ¿A tu hijo le gusta navegar lo primero? Pues si no te gusta navegar, si no nos gusta hacer algo, es imposible hacerlo Claro. bien. Primero que te guste. ¿Tú le ves en la cara que le gusta?
o le ves sufriendo por todo lo que está llevando. A lo mejor tienes que frenar un poco, dejarle que fluya, que disfrute, confiar en los entrenadores, que van a saber bien lo que está pasando, por lo que está pasando tu hijo, sea mejor, sea peor, y dejarte un poquito al lado, evidentemente siempre apoyando, pero un poco desde la sombra, que el niño no sienta ahí encima ese ente de los padres, que es que ahora en los últimos años se ha multiplicado, pero a un nivel muchísimo. Cuando yo era pequeño, los padres nos dejaban ahí, nos daban un beso, que vaya bien, suerte, confía en tu entrenador y se iban a sus casas o al bar a hablar entre ellos. Pero ahora, la semana pasada estábamos en Palma de Mallorca. Es una regata en la que hay 400 barcos en el agua. Son 400 niños, es un disparate. Imagínate, casi por 2 en padres. Y todos, o sea, van ahí, se quedan todo el día en el club, llegan los niños a la rampa, después cuando la rampa es pues, para volver a subir el barquito en tierra. Ajá. Cuando llegan los niños después de hacer toda la jornada, que han estado 4 o 5 horas en el mar, Ya cansados, entiendo ya. ya cansados y están ahí los primeros y como que si para comérselos y es como, déjalo un poco de su espacio, que este es su mundo, está con sus amigos, déjalo ser un poco. Entonces sí, sienten, yo creo que hay... Somos muy pesados los papás muchas veces. A veces sí, pero lo primero que he dicho es eso, es una parte fundamental y sin ellos sería imposible, ¿eh? Lo que pasa es que alguno, ya te digo, se pasa un poco. Entiendo entonces la pregunta que te iba a hacer de talento y recursos, viendo que no es tampoco muy caro. Si un niño con talento se puede fomentar un poco con un club que es un niño talentoso y que hay que un poco apostar por él. Sí, por supuesto. Sería así, ¿no? Sí. En talento contra recursos, lo primero es el talento, 100%. Sí, tú puedes tener todos los recursos que quieras, pero como no se te dé bien, no te guste o no tengas, pues eso, intuición para este deporte, es muy complicado. Muy bien. Y luego, si tienes talento, los recursos también acaban llegando. Hay que lucharlo, hay que luchar mucho, hay que hacer... ¿Te apoyaría el club ahí en este caso? ¿Apoyaría un niño talentoso? Primero el club y cuando ya el club no pueda, porque el club llega hasta donde llega, si de verdad hay talento, y aquí los padres sí que suele ser una parte fundamental, que los padres sean buscavidas, por así decirlo, hay que saber buscar patrocinios, hay que saber buscar otras formas para llegar a ese objetivo. Y si hay talento, hay empresas que, como en otros deportes, se quieren meter ahí a apoyar. Entonces, primero talento y después recursos. Y después del curso. Si tuviéramos que decir un mensaje para que la vela fuera más accesible, un cambio, sí. ¿qué cambiarías? Una cosa, algo que dirías, mira, cambiaría esto y yo creo que le daríamos más accesibilidad a la vela. O por lo menos que lo vieran más en el mundo más infantil, los coles, en las redes sociales. ¿Qué harías? Bueno, ahora con el tema de las redes sociales, ¿no? Darle un poquito más de visualización seguro que sería importante. Antes hemos hablado, antes de empezar a grabar, que la vela, mucha gente no lo sabe, pero es el deporte en España que más de medallas olímpicas ha conseguido. Sí, eso lo escuché y es súper curioso, lo hemos hablado antes, no lo sabía. Sí, por eso es un deporte en el que tenemos mucho nivel en España, muchísimo nivel, pero falta esa visualización, ese apoyo, esa afición. En Nueva Zelanda los niños, cuando hablo de Nueva Zelanda porque es un país en el que hay una cultura de la vela brutal. Aquí cuando tenemos rato, cuando tenemos la edad de ir al cole, tenemos 10, 12 años, quedamos para echar una pachanga al fútbol sala. Normalmente, ¿no? O un 3x3 o una cosa así. Allí quedan para hacer un por equipos de Optimis. Allí dicen, vámonos al agua y nos cogemos 4 barcos cada uno y nos echamos un por equipos. Que es una modalidad en la que cada uno lleva su barco, pero se navega en team racing y 4 contra 4. Entonces, claro, no está esa afición no tenemos ese arraigo tan al deporte cuando tenemos el nivel. Entonces, darle más peso a los clubes náuticos es complicado. Los clubes náuticos están pasando por momentos muy malos ahora. ¿Sí? Sí, porque dependen de las concesiones de la autoridad portuaria y están desapareciendo algunos. En el que yo empecé a navegar ya no es un club náutico, es una marina privada, entonces todo se está privatizando, todo se está encareciendo. Entonces, frenar ahí un poquito, darle más valor a los clubes, volver un poquito a la esencia del deporte. Dentro de ya en la enseñanza, o sea, ya a nivel ya tuyo personal, ¿qué es lo que más te ha enseñado el mar? Así como para la vida, poco pues, ser más paciente, a no frustrarte. ¿Qué es lo que más te ha enseñado? ¿Qué más valoras de lo que te ha dado el mar? A estar preparado un poco, yo creo, a lo que venga. Decir, me va a venir esto, me va a pasar esto. Bueno, pues hasta que no me pase, voy a estar lo más preparado que pueda, pero hasta que no me pase... ¿No preocuparte? No preocuparme demasiado y, como has dicho, el tema de la paciencia. Ajá. A lo mejor esto suena un poco flower power, ¿no? Mr. Wonderful, pero a disfrutar el camino. Es que en un velero se navega bastante lento. Sí. Entonces, claro, hoy en día todo el mundo quiere llegar súper rápido. Sí, todo el mundo lo quiere ya. Claro, todo, y quiero llegar a este sitio y mi único objetivo es llegar a este sitio y ya en ese sitio veré. Pues no, joder, a mí me gusta también el camino para llegar a ese sitio, me parece también bonito. Me gusta incluso más el camino para llegar a donde quiero ir. Luego cuando llego allí digo, pues me voy, no quiero ni... A lo mejor no quería estar aquí. El proceso de llegar.
Sí, Muy y bien. eso con el velero a mí me lo ha enseñado muchísimo. Me Sí. encanta. Si pudieras cambiar una cosa, solo una cosa en el mundo de la vela a nivel competitivo, Sí, ¿qué cambiarías? un poco volver al tema de la visualización. Creo que ¿Vale? debería ser un deporte un poco que poco a poco se está haciendo más, pero no a nivel base, que es al final lo que más nos interesa a nosotros, a los profesionales de esto. Cambiar un poco el chip también de muchas personas que están dentro del mundillo, de todo el faranduleo este que existe de Copa del Rey, de esto que al final lo que hacen es que la gente de fuera nos vean Sí, como que los tengan una pijos de la imagen vela. equivocada, ¿no? Exacto. Y claro, me gustaría, pero eso, ¿cómo voy a pretender yo que la gente cambie, no? Bueno, todo Que cambia, todos ya tenemos que cambiar, pero es da muchas complicado. vueltas la Sí. vida. Si viniera un niño sin recursos me refiero de que económicamente es un niño que no pueda tener su propio barco, pero que sí que pueda empezar con el mundo de la vela, ¿tú le apoyarías? ¿Qué le dirías exactamente? A nivel un consejo realista. Se le ven los ojos. Si ese niño quiere y le gusta, se le ven los ojos. A muerte con él, a muerte. Al final, lo que te he dicho, si le gusta y está esa ambición, ese talento, esas ganas por querer navegar, por querer competir, a muerte. Lo que pase después, si se puede llegar, se llegará. Y si no se puede llegar al máximo nivel, a ser olímpico, a ser campeón olímpico, a lo mejor no se puede llegar sin recursos, pero a lo mejor sí, nunca se sabe. Vale. Lo que has O dicho, sea, las le vueltas darías que la da la vida, oportunidad. a muerte, Muy bien, muy bien. 100%. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por haber participado en este podcast y quería preguntarte un poquito cuál es la lección más importante que te ha dado la vida alrededor del mar, qué es lo que más aprecias de todo este deporte. Pues mira, quizás lo que más agradezco a que mis padres me dieran la oportunidad de poder disfrutar de este deporte es ese punto de maduración un poquito adelantado a mis compañeros de clase, cuando era pequeño, quiero decir, porque claro, estamos preparando 1000 cosas, ya hemos hablado de todo lo que lleva este deporte, aparte de todos los viajes. Yo viajaba solo muchas veces, con 11 o 12 años, con esto que te ponen así para irme a competir a muchos sitios por Europa. Entonces, ese nivel de maduración un poquito adelantado y a ser un poquito más consciente y tal, eso creo que sin la vela hubiera sido imposible de Muy bien. conseguir. Muchas gracias por la Nada, invitación, por dejarme hablar de este deporte que se espero habla que tengáis poquito. más visualización, que Ojalá los que sí. niños, la verdad que es un deporte muy bonito y más aquí en Alicante, Sí, que tenemos el entorno maravilloso como es el mar sí, para es poder increíble. disfrutar de este deporte. Sí que es verdad que escuchándote fomentaría un poquito más en los coles, Sí. haríamos un poquito para que pudieran también tener este tipo de actividad no extraescolar, pero sí que pudieran ir las escuelas de veda a fomentar un poquito Ujú. este tipo de modalidad. Me parece muy interesante. Se hace con algunos colegios aquí en Sí. Alicante. Hay un par de colegios con los que se trabaja, se hacen algunos campus y tal, Y pero evidentemente falta trabajo. excursiones, que los niños Exacto. vayan a ir a ver el mundo de la vela, que vean qué hay, también un poco el tema de toda la historia, también siendo el mar tan grande y con tanta, creo que va a ser que es un deporte con muchas aventuras, que Sí. les puede dar mucha ilusión a los niños. O sea, no me parece un entorno muy, muy interesante. Así que la verdad que es maravilloso, nunca lo había conocido. Ujú. Y nada, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ti.